En videos anteriores ya habíamos visto que para mantener un cuerpo bello y un cuerpo saludable tenemos varios pilares. Uno de esos pilares muy importante es nuestra alimentación, qué es lo que comemos. Vimos también que a medida que hemos ido evolucionando hay alimentos a los que nuestro cuerpo está más acostumbrado y más adaptado y que por lo general le sientan bien a la mayoría de las personas, que son necesarios. Tenemos otros alimentos que empezaron a aparecer un poco después en nuestra historia, que no le sientan tan bien a todas las personas. Después vimos cómo en los últimos años los productos procesados empezaron a introducirse en nuestra alimentación como si fueran alimentos y que eso ha tenido un impacto bastante importante en nuestra salud y en cómo nuestro cuerpo responde. Cuanto más procesados los productos, peor suelen responder la mayoría de los cuerpos. Entonces, lo primero que vimos como necesario para llevar una alimentación saludable es poder basar nuestra alimentación en comida real y eliminar o consumir en muy pequeñas cantidades los productos que son más procesados. En este video lo que vamos a ver es cómo podemos ir equilibrando dentro de lo que nosotros comemos en cada plato, cómo podemos ir equilibrando para que nuestra alimentación sea lo más variada posible. Entonces es importante que hagamos una distinción entre lo que son macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes son proteínas, son grasas y son hidratos de carbono. De eso están constituidos la mayoría de los alimentos. ¿A qué nos referimos con proteínas? Nos referimos a carnes de todo tipo, nos referimos a huevos, nos referimos a leche, yogures, quesos, nos referimos a algunas legumbres y algunos cereales, sobre todo cuando están combinados. También de ahí nuestro cuerpo puede sacar proteínas y las proteínas nos ayudan a formar en nuestro cuerpo tanto nuestros músculos, nuestro pelo, nuestros órganos, nuestras uñas, a reparar también. Son muy importantes y son esenciales. Si nosotros no los consumimos a través de nuestra alimentación, nuestro cuerpo no los puede fabricar por sí mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a sacar proteínas de nuestros propios órganos y podemos llegar a ver ante una falta de proteína que se nos caiga el pelo, que la piel no se regenere con tanta facilidad, que nuestras uñas estén quebradizas, podemos empezar a perder masa muscular, podemos empezar a tener algún daño en nuestros órganos y que no nos demos cuenta. Entonces las proteínas son muy importantes. Si llevas una alimentación donde no consumís productos de origen animal, sería muy importante que siempre chequees con algún profesional primero cómo están tus niveles de vitaminas, de aminoácidos en tu cuerpo para estar segura que lo que estás comiendo es suficiente. Pero lo importante es que te alimentes como te alimentes, vos puedas llegar a esos niveles de proteínas básicos que necesita tu cuerpo para todos los procesos de regeneración. Las proteínas, cuando el cuerpo las digiere, por así decirlo, de allí saca los aminoácidos esenciales y esenciales para la vida. Sin ellos nos enfermamos. Después otro macronutriente que ha sido bastante bastardeado, pobre, son las grasas. Las grasas son muy importantes y también tenemos ácidos grasos esenciales. Significa que si no los consumimos en nuestra alimentación, nuestro cuerpo no los puede producir. ¿Y por qué son tan importantes las grasas? Porque hay muchas hormonas que son liposolubles, entonces necesitan de la grasa para producirse, para transportarse y las hormonas son las que nos regulan, las que nos hacen sentir bien. Entonces es muy importante que nuestra dieta tenga los niveles necesarios de grasa. ¿Qué grasas?
las grasas que son más saludables para nosotros, aquellas de origen vegetal, por ejemplo, que provienen de la palta, que provienen de los frutos secos, que provienen, por ejemplo, del coco. Grasas de origen animal que son saludables para nosotros son las que vienen ya con la carne, sobre todo si el animal ha sido de pastoreo, porque su grasa es mucho más nutritiva que la grasa de animales alimentados con cereales. La grasa que podemos obtener, por ejemplo, de la médula de los animales, el tuétano, que viene en los huesos. Si consumimos, por ejemplo, cerebro, molleja o algún otro interior o órgano de animal, tienen unos ácidos grasos que a nosotros no son muy beneficiosos. También la yema del huevo tiene unos ácidos grasos que para nosotros son muy importantes, así que es bastante interesante, por ejemplo, incluir huevos en el desayuno. ¿Y cuáles serían las grasas que no nos hacen bien y que deberíamos tratar de eliminar? Son aquellas grasas hidrogenadas, por ejemplo, la margarina, la mayoría de los aceites, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de canola. ¿Por qué? Porque al elevarse la temperatura de estos aceites se empiezan a oxidar esas grasas y la verdad es que nos hacen bastante daño, al igual que todas las grasas trans que vienen sobre todo en los productos ultraprocesados, en los snacks. ¿Cuáles serían las mejores grasas para poder cocinar? Por ejemplo, la manteca, por ejemplo, la grasa animal. Son grasas que a muy alta temperatura todavía no se oxidan. El aceite de coco, el aceite de oliva, pero es un poco mejor el aceite de oliva consumirlo frío, porque no aguanta tan altas temperaturas. Y como estábamos diciendo recién, los ácidos grasos también son esenciales. Entonces, no tenerle miedo a las grasas, sí elegir grasas de buena calidad y pensá que tu cerebro, el mayor porcentaje de tu cerebro está hecho de grasa. Entonces, necesitas grasa para alimentar tu cerebro. Los hidratos de carbono son los únicos de los 3 macronutrientes que no son esenciales. El cuerpo los usa como energía y los usa como energía rápida. Todo lo que consumamos extra y el cuerpo no lo utiliza en el momento, lo va a almacenar en forma de grasa. Entonces, hidratos de carbono, ¿en qué encontramos? En las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, los azúcares. También no hay que tenerles miedo. Ahora hay muchos estilos de alimentación bajo en carbohidratos, mientras los carbohidratos vengan de frutas, verduras, cereales y legumbres, no hay tanto problema con consumirlos. Ya cuando pasamos a los azúcares y a los productos procesados, que tienen siempre hidratos de carbono en bastante alta cantidad, ahí ya sí, consumidos en exceso, nos pueden generar varios daños al organismo, sobre todo el más conocido. Empezamos a generar resistencia a la insulina por mantener nuestros niveles de azúcar en sangre elevados constantemente. Pero sería bueno poder tener de los 3 macronutrientes bien balanceados en toda nuestra alimentación. ¿Qué hacemos para tener una alimentación entonces equilibrada? Lo mejor sería poder incluir de los 3 grupos de macronutrientes en cada una de nuestras comidas, en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo, en nuestra merienda y en nuestra cena. ¿Cómo sabemos qué es lo que estamos consumiendo? Para eso tenemos que sentarnos a analizar lo que comemos. Un desayuno típico, una infusión con azúcar o un café con leche, unas tostadas con un poco de mermelada o unas galletitas o algún tipo de panificado, lo único que yo estoy obteniendo de ahí es hidrato de carbono, hidrato de carbono, hidrato de carbono, hidrato de carbono. Aún con ese poquito de leche, porque la leche cuando se consume
su lactosa se convierte en nuestro organismo en azúcar. Así que estaríamos prácticamente teniendo un desayuno puro y exclusivamente de hidratos de carbono. ¿Cómo sería, por ejemplo, un desayuno que fuera un poco más equilibrado? Si vamos a consumir una infusión y le vamos a poner leche, ahí ya tenemos hidratos de carbono. Si le agregamos encima azúcar, vamos a tener más hidratos de carbono. Entonces mejor o una infusión con algún edulcorante más natural como la stevia, o si vamos a consumir una infusión con leche, también con algún edulcorante como la stevia o sin edulcorante, o la infusión con una cucharadita de crema de leche en vez de la leche. Ahí estaríamos cambiando el hidrato de carbono por una grasa. Si vamos a consumir algún panificado, ahí ya también tenemos hidratos de carbono. Entonces, en vez de acompañarlo con una mermelada, por ejemplo, que son más hidratos de carbono y azúcares, incluir proteínas como con huevos, con algún fiambre que sea alto en proteínas, un buen fiambre como un jamón cocido, un jamón crudo, una bondiola, quesos, ahí también tenemos proteínas. Podemos incluir grasas saludables con algunas nueces y algunas almendras, o con palta, si nos hacemos una especie de sándwich con palta, tomate, un huevito, ahí ya tendríamos, por ejemplo, nuestros 3 macronutrientes en ese sándwich. O si no nos gusta desayunar salado y queremos desayunar dulce, si en vez de tomarnos una infusión con leche nos tomáramos un yogur de buena calidad, ¿a qué me refiero de buena calidad? Si pudiera ser casero, mucho mejor, más natural, para evitar también los edulcorados o azucarados del mercado. Un yogur con alguna fruta, con un poco de frutos secos, por ejemplo. En el yogur tendríamos nuestra proteína, con los frutos secos tendríamos nuestras grasas, si a eso le agregamos frutas o un poquito de avena tendríamos nuestros hidratos de carbono. Si nos gusta dulce, como para hacer una tortillita, podríamos hacer una tortilla de avena que suele llevar avena, que es hidrato de carbono, huevo, que es nuestra proteína. A eso se le puede agregar alguna fruta pisada, que sería nuestro hidrato de carbono también, y después le podemos poner unas nueces o mantequilla de maní y ahí tendríamos nuestra grasa saludable. Entonces, variantes hay muchas, por ahí tenemos que abrir la mente a nuevos sabores y a nuevas experiencias. Los que ya estén un poco más interiorizados con el tema de la comida natural, hasta pueden desayunar lo que haya sobrado de la cena, y entonces pueden comer un revuelto de verduras con un pedazo de carne, o una tortillita de verduras. No hace falta que nuestro desayuno sea dulce. En los almuerzos y las cenas es bastante más sencillo, porque mientras respetemos tener nuestra proteína, que si no consumís carne, podés consumir huevos. Si no consumís huevos tampoco, podés hacer una ensalada con legumbres y cereales que tengan proteína. Tener siempre muchas verduras de diferentes colores. Cuanto más colorido el plato, vos te asegurás de tener micronutrientes y vitaminas, minerales más variados. Ahora que se viene el veranito y uno come mucha ensalada, que por lo menos la mitad de tu plato sea de verduras, mezclando crudas y cocidas, que una parte sea tu proteína y que una parte sigan siendo tus grasas, sea a través de palta o a través de aceite de oliva que le agregas a tus ensaladas. Las aceitunas también se consideran dentro de las grasas saludables. Si comes proteína, lo que ya viene con la carne, si no son cortes magros, ahí también ya vas a tener grasas. Puedes hacer una mayonesa con aceite de oliva y huevo, y ahí tenés grasas y tenés proteínas.
Y bueno, y las meriendas, como haces el desayuno. También puedes hacer una picadita donde pongas unos frutitos secos, unos maní, unos huevitos duros, unos pedacitos de queso, podés tener los fiambres, acompañado o no, con galletitas, depende de tu costumbre. O algunos pedacitos de fruta. Entonces se puede comer variado y vos te vas a asegurar de tener tu alimentación basada en tus 3 macronutrientes principales. La mayoría de la gente con la alimentación o la dieta normal están consumiendo muchos hidratos de carbono en cada una de sus comidas y consumen pocas proteínas y menos todavía grasas. Entonces tenemos un desequilibrio que a lo largo del tiempo nos lleva a no estar tan saludables, a que nos cueste crear masa muscular, a que tengamos un exceso de grasa. Consumir muchos hidratos de carbono todo el tiempo nos termina llevando a acumular más grasa, porque toda esa energía que es energía para usarse rápido, si no se usa en el momento, se almacena. Y si tu cuerpo, por estar consumiendo hidratos de carbono tan continuo, tan seguido, no está acostumbrado a poder usar esa grasa como energía, entonces lo único que hacemos es acumular, acumular y acumular. En algún otro video vamos a hablar de cómo el cuerpo puede utilizar los azúcares como energía o las grasas y cómo poder hacer para que el cuerpo sepa acceder a esos depósitos de grasa para utilizarlos. La idea de este video es que entonces quede claro cómo vos podés ir eligiendo los alimentos para que en cada una de tus comidas vos tengas tus 3 macronutrientes principales. Sería ideal, si comes de esta manera, que no hagas snacks entre comidas, que comas solamente tus 4 comidas principales y agregándole proteínas y grasas vas a ver cómo te vas sintiendo más saciada y saciado. Entonces llegas con más facilidad de una comida a la otra. En el caso de que no llegues y sigas teniendo hambre y necesidad de comer más seguido, procura que en esos snacks por lo menos tengas 2 de los macronutrientes. Si vas a comer una fruta, en vez de que sea solo una fruta, acompañarla de yogur. Entonces ahí tenés hidratos de carbono que se convierten en azúcares y proteínas. O acompañar la fruta con unos frutos secos. Entonces ahí tenés tus hidratos de carbono y tus grasas. O un yogur con unos frutos secos en vez de cereales. Ahí tendrías proteínas y grasas. Entonces ir viendo cómo vos podés ir haciendo tus snacks para que por lo menos tengas 2 de los 3 macronutrientes principales. Si no haces snacks, mejor. Y en las comidas principales, recordar tener de los 3. Espero que lo pongas en práctica. No es difícil y sí hay que usar la imaginación. Si necesitas recetas o necesitas ayuda, ya sabes que nosotros estamos disponibles para darte una manito. Chao, chao.